De 20 a 21. La música me llueve. Conducción, Carlos Dopico. Producción, Julia Peraza. La música me llueve. Buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Alejandro Correa, las perillas de esta operación radial. Buenas tardes, buenas noches también a Joaquín González, ahí detrás del Switchmaster de esta transmisión en el canal de YouTube de La Diaria. Buenas tardes, buenas noches también para Francisco Muso, la asistencia general de producción aquí en el estudio, va y viene, acomoda. Y también buenas tardes, buenas noches para Julia Peraza, productora de este programa de cierre casi de la programación. Bienvenidas, bienvenidos entonces, esto es La Música Me Llueve. Si quieren comunicarse con nosotros, ya anótense, nuestro número de WhatsApp es el 099-891-888, 099-891-888. Hoy vamos a tener un programa, si se quiere, híbrido, un programa algo anfibio, un programa que va a estar tocando la música y también va a estar tocando el cine o va a estar tocando el área audiovisual. Algo también tiene, de hecho, esta transmisión radial, ¿no? Porque se transmite tanto por onda de aire como también a través de la transmisión satelital, ¿no? Con imagen y por otro lado también con audio. Algo de todo eso vamos a estar entreverando y barajando en el programa de hoy, porque la propuesta es hablar en primera instancia de canciones que hablan de cine y en segunda instancia de películas que hablan de canciones. Porque ustedes saben, está por estrenar en nuestro país, aquí en Montevideo, el Inedit de Barcelona. Es un legendario festival de documentales musicales que va en la 20ª edición y por el que hoy va a estar visitándonos además su directora artística Isabela Sichero. Con ella vamos a estar conversando sobre el debut de este festival aquí en nuestro país, sobre el cometido fundacional de este Inedit en Montevideo y por supuesto también de su programación extensa que irá desde el próximo 23 hasta el 26 de abril con funciones en la Sala Citarrosa y también en la Cinemateca. Y como si fuera poco, en simultáneo en Argentina se está sucediendo el Bafisi, con un montón también de programación que tiene que ver con documentales justamente musicales, mucho documental de la escena rockera, entre otros. Hay un documental enorme que tengo muchísimas ganas de ver, por supuesto, que tiene que ver con el Gulp, el estreno de cómo fue la producción de ese trabajo discográfico y cómo fue la presentación de ese debut discográfico de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. Pero vamos a centrarnos en este recorrido que les estoy planteando de ir desde la música al cine y luego sí desde el cine a la música. Este chirrido rockero viene a molestar, obviamente, es la señora Yoko Ono junto con John Lennon, porque hay parte de la programación del festival que va a estar dedicado a ellos, One to One de Yoko Ono y John Lennon. Entonces será una de las proyecciones que sean parte de este festival. It's Never Over, sobre Jeff Buckley, también es otro de los documentales. Hay otro que es sobre uno de los videastas más innovadores en la historia de la música. Trabajó muchísimo a nivel de videoclips, se llama Michel Gondry, y sobre él también va a haber una película. Do It Yourself es otra sobre los Stones en la época de Brian Jones. Hay otra sobre Joan Baez llamado I'm a Noise, sobre todo en el periplo de vida de Joan Baez, no tanto la carrera musical, sino qué hizo que Joan Baez terminara donde terminó cantando y defendiendo las causas que defendía. Y por último, Para vivir el implacable tiempo de Pablo Milanés es otro de los trabajos. Hacía muy poquito se había estrenado uno sobre Pablo Milanés y ahora vuelven a estrenar otro con una mirada diferente que contempla un poco más a su familia y viene un poco más hasta los últimos días de este trovador cubano. Vamos a ir adentrándonos, creo que ya llegó algún mensaje tempranero. Vamos a revisar por acá en nuestra bolquetera. Dice un crack Carliños, pero qué momento cuando lo metieron en la grilla rockera en el Rock en Río y le llovían botellazos. ¿De qué estaríamos hablando? ¿Carliños Brown será? Bueno, no lo sé. La semana pasada. No, nada. No entendí el mensaje, pero capaz que tampoco era para mí. Vamos a adentrarnos entonces en la primera de las canciones que tiene que ver con este recorrido que yo les planteaba. Sumergirnos en películas que hablan sobre música.
música que hablan de películas, canciones que han referido a este séptimo arte, que hablan del celuloide, que hablan del cine de ficción, del cine mudo, del cine de acción, de las películas de aventura o de policiales, pero no aquellas músicas que han sido utilizadas como parte de una banda sonora de una película, sino canciones que narran historias que involucran una proyección, que se inspiran en legendarias cintas o que sitúan a sus personajes en una puesta en escena cinematográfica. Voy a seguir tocando una cosa que después les voy a dar explicaciones sobre de qué se trataba. Y por supuesto quien está tocando por allí es el señor Leo Maslía. La canción se llama Película Ciega y pertenece justamente a un trabajo discográfico llamado Cine Mudo, lanzado allá por el año 2019. Son todas composiciones para pianos que creó, obviamente, Leo Maslía para acompañar esas comedias silentes, ¿no? Esas comedias mudas. Esta pieza en particular está asociada a la obra de Buster Keaton y con su característico humor absurdo y crítico, Leo Maslía, está abordando estas convenciones narrativas, incluyendo referencias al cine como las historias deberían terminar. Y no solamente estrena un festival dedicado 100% al cine documental sobre música, sino que hace muy poquito, a fines del 2025, se estrenaron 2 trabajos, concretamente en nuestra escena local. Por un lado es un trabajo sobre el medio y medio de allí de Punta Ballena, que reúne la historia de ese festival que ya ha cumplido 30 años. Y por otro lado, Emoción a cielo abierto, sobre los 80 años del Teatro de Verano y todos quienes han pasado por esa concha acústica, como me dijo en algún momento Charly García cuando le pasábamos por la puerta. Ambos son del mismo director, de Federico Lemos, y la semana pasada se estrenó además en Sala B, como teníamos aquí a la banda a pleno comentándolo, se estrenó en Sala B, entonces, A Filo Milgilet, sobre los tontos. Bueno, un montón de documentales que tienen que ver entonces con el abordaje musical. Vamos a una banda señera. En el año 1995 publicaron un trabajo que se llama Barranca Abajo. Es un disco conceptual de una banda conocida por todos ustedes como El Cuarteto de Nos. Te quiero invitar a ver una policial. Guacha, te quiero invitar a ver una policial. Yo te invito a ver mi negra, una de la serie negra. Ribetes fascistoides, filmadita en celuloide. De la aventura o de este gran cara dura, si gustas de la aventura o de este gran cara dura, no te niegues el placer de venir conmigo a ver la película antedicha, pues me llenaría de... Y claramente quien está cantando por allí es el señor Santiago Tabela, el histórico bajista de esta banda, del Cuarteto de Nos. Ya hace un tiempo, ya hace un año y algo que se bajó del Cuarteto de Nos, pero fue compositor de esta canción, también intérprete de esta Guacha, vamos al cine, del Cuarteto de Nos. Una policial, una de serie negra, una de aventura, una filmada en celuloide, es lo que dice por allí Santiago Tabela. Y hay un músico uruguayo que le ha dedicado un disco entero a el concepto cinematográfico. Pero como la consigna de hoy no es abordar canciones que hayan sido parte de una banda sonora, vamos a darle mención, pero un poquito nada más. Despierta,
Paracón. Por el andén desierto de una pálida estación, carraspeando entre los guantes, impaciente frente al reloj. Tantos... Le vamos a hacer un lugar a Jaime Ross porque él no solamente hizo una canción que fue parte de una banda sonora, sino que en un disco publicó además todas canciones que han sido parte de bandas sonoras. Por ejemplo, los dos primeros temas del disco son dos retiradas de la tradicional murga Asaltantes con Patente, fueron grabados para la película justamente Jugadores con Patente, que tuvo también música de Juan Campodónico. Pero después tiene otra que se llama Siga el Baile, que es una versión de Jaime Ross, obviamente, que estuvo destinada a la película Luna de Avellaneda. Palo Brajal, Domingo de Mañana, y por eso son parte también de la banda musical de El Viaje hacia el Mar, aquella película del 2003 dirigida por Guillermo Casanova. Se va la murga, Hombre Culto, fueron grabadas para la teleserie Pepe Carvalho en Argentina. Milonga de Gauna fue el tema central de la película argentina El Sueño de los Héroes. Pero como decíamos que no vamos a estar pasando canciones que hayan sido parte de una banda sonora, sino que canciones que hablan de las películas, vamos a dejar afuera este expreso horizonte de Jaime Ross y vamos con la siguiente, que le dedica todo un concepto a un proyecto solista, el hecho de hablar de las películas. De hecho, se llama Selp, como en las películas. Te preguntas por qué y suena otra llamada. De nuevo esa mirada tan difícil de esconder. Entras en la batalla, pero tu máscara virtual no quiere responder. Noticias que dicen nada, que solo buscan convencerme de lo que no debo hacer. Si ya no sé muy bien qué pasa, o debo acostumbrarme a esto. La realidad está tan programada para seguir lo que hace el resto. Esta canción entonces se llama Como en las películas. Es una canción con la que emerge de forma solista justamente Gonzalo Cipitría, músico, compositor, cantante uruguayo reconocido por haber estado liderando durante 20 años la banda rock Boomerang, y de hecho es la que le da nombre también a su proyecto en solitario, como les contaba. Selp es como se llama justamente su debut solista. Tras el cierre de su etapa con los Boomerang, él lanzó esta propuesta en el año 2022 buscando un sonido más personal. Acá Alejandro me decía, suena bastante a Beck, y sí, ni que hablar, Beck Hansen está ahí como en el ADN también de Gonzalo Cipitría. Este disco debut es puntero. El que alberga esta canción fue publicado en el 2023 bajo la producción de Gustavo Iglesias, que trabajó muchísimo con los Babasónicos, y de hecho anda por ahí también invitado Adrián Dargelos. El proyecto tiene una fuertísima impronta cinematográfica y visual. Él de hecho también se dedica a esa materia, y de hecho hay todo un cortometraje que presenta las distintas canciones llamado Canción Eterna, que expande el universo narrativo justamente de esta canción. Así que con esta cerramos este primer bloque y enseguida volvemos. Vamos a repasar un montón de otras canciones. Algunas son un poco más previsibles, otras realmente estoy seguro que desconocen la trama que hay detrás de esos clásicos del rock and roll. Ya venimos. Hay canciones que no se escuchan, suenan dentro. Nacho Vegas vuelve a Montevideo, una de las voces más respetadas de la canción en español. Regresa para presentar su nuevo disco, Vidas Semipreciosas. 5 de mayo, Montevideo Music Box. Entradas en Red Tickets. Produce Factory. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada.
Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9. Llegó Dale, el nuevo programa de puntos de ANDA. Ahora, cada vez que usás cualquiera de nuestros servicios, sumás puntos para canjear por lo que quieras en nuestra tienda online. Dale, disfruta de Dale ANDA. Conoce más en anda.com.uy. Pruebas y condiciones en anda.com.uy. El Alemán al Auditorio del Sodre. Último disco de Gerardo Dorado, El Alemán. Yo, ¿quién sería? ¿Cuál es la pintura que te esconde? El Alemán, 3 de junio, Auditorio del Sodre. Entradas en Ticantel. Algo cambiará. Edita Montevideo Music Group. Y seguramente mucha gente no asocia directamente a esta canción, pero 1, 2, Ultraviolento, esta canción que canta Piltrafa, que fuera lanzada en el año 1985 por la banda argentina Los Violadores, tiene un vínculo directo con el cine. Como habrán escuchado, esta canción comienza con una versión punk del himno a la alegría, ¿no? Está inspirada directamente en aquella película del año 1971, conocida como La Naranja Mecánica, dirigida por Stanley Kubrick y que a su vez se basa además en la novela homónima de Anthony Burgess. Este fragmento de la 9ª Sinfonía de Beethoven no es un antojo, sino que es obviamente parte de la trama original de esta película, ¿no? El protagonista Alex Delarge, ¿se acuerdan? Se muestra como un melómano obsesionado justamente por Beethoven, cuya música utiliza como un estimulante para todos sus actos de violencia. Bueno, fue compuesta por el guitarrista de esta banda, por Stuka, mientras él estaba en Brasil. En ese momento, y está bueno contextualizar, la película estaba prohibida en Argentina por la censura, pero Stuka la había visto en Brasil y quedó fascinado, no solamente por la estética, sino por el vínculo además de la película con la parte musical. Su historia es un cruce directo entre el cine distópico, la literatura y la música clásica claramente. El álbum que contiene este himno de alguna manera de los violadores se llama ¿Y ahora qué pasa?, lanzado en el año 1985. Y aprovecho que estoy hablando de Argentina, quiero recordarles que hasta el próximo 26 de abril en Buenos Aires se está llevando además el Bafisi, el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente. Hay fuerte programación de películas también ahí que abordan distintos artistas de la música, ya en este caso con mayor participación de producciones locales, ¿no? Títulos como por ejemplo Nuestros días en la memoria, una película sobre los estelares, El infierno está encantador, Gulp 1985, esta reconstrucción que yo les contaba más temprano, Fuck You, el último show de Sumo también en el mítico Estadio de Obras. Son distintos documentales que se están exhibiendo allí hasta el próximo 26 de abril en Buenos Aires. Y cambiamos la banda sonora justamente que tiene que ver con este repaso de canciones. Vamos con otra argentina. Es un dúo de power rock y blues que ha ganado muchísima relevancia en la escena independiente argentina en los últimos años. Tiene tremenda potencia y estética rutera. Además, lo componen Juan Manuel Pardo y Santiago Luis en la batería.
suena entonces se llama Camionero, justamente Películas Anónimas, es una de las canciones insignias de este último trabajo titulado Todos los sólidos se desvanecen en el aire, publicado en el año 2023. Nace en un momento de crisis emocional con frases como se quema la cocina, me arde la azotea, se llueve la piscina, dice por allí esta canción entonces de Camionero, Películas Anónimas. Y llegan mensajes varios a nuestra WhatsApp. Hay alguien que apunta a Faroeste Caboclo como una canción compuesta por Renato Russo, que dice que la pensó justamente como una película. Es una canción sin estribillo, fue llevada a la pantalla grande después. Tiene más que ver igual con una composición que es parte de una banda sonora, pero es verdad, la compuso con esa proyección. Me apuntan que actuó César Troncoso, ni que hablar. Está muy bien la película además. Y por aquí otra persona nos decía, en Uruguay el cine como paisaje y memoria. En Uruguay la referencia al cine suele aparecer vinculada a la nostalgia, antiguos biógrafos del barrio y la identidad. Los biógrafos, me apunta Jaime Arroz, es quizá la obra cumbre en este género a nivel local. Vamos a revisarla. Cine de barrio de Maslía, es verdad. De Maslía había encontrado, lo que pasa que de Maslía tiene tantas canciones que hablan de película que hay que tomar elección y hay que, tomar una de toda su oferta. Vamos a otra también, nos quedamos en Argentina. A tu manera, hagámoslo como quieras, te espero tranquila, estoy para la que sea. Si es que te enredas, me alcanza con esta ficción, es lo que queda. Ven y acércate, quédate un rato más. No se enamora. Esta canción es una yunta, ¿no? Surge de la colaboración musical entre el dúo argentino conformado por El Zar, que integran Facundo Castaño Montoya y Pablo Jiménez, junto con la cantante también argentina Zoe Gotuso. Fue originalmente lanzada en el año 2020 como parte de los adelantos del tercer álbum de estudio de El Zar. Esta canción se convirtió también en una de las favoritas de aquellos que siguen a esta banda pop argentina. Traje la película que más te gusta ver, a tu manera, hagámoslo como quieras, te espero tranquila, estoy para la que sea, dice entonces Zoe Gotuso. Vamos a otras, en este caso, Conociendo Rusia. Sin razón, pierdo el tiempo con películas de acción y espero que hoy sea mañana. Hay días que me veo un poco triste, hay otros que soy el mejor. No conozco el gris como color y no pego un ojo desde que te fuiste. Pierdo el tiempo con películas de acción, es lo que dice aquí, Conociendo Rusia. Bueno, acá las películas suelen ser como más pasatistas, ¿no? Más recreativas, una manera de perder el tiempo justamente. Y una vez más es una puesta en escena, no es que están hablando del cine en particular o de una película en particular, sino que en el contexto de una película que están por ver, justamente trazar una historia. Mayormente la música suele ser de un costado romántico. Bueno, es parte del repertorio del proyecto Conociendo Rusia que lidera Mateo Sujatovich. Es un tema que estrenó el año pasado, una balada autobiográfica y nostálgica y que dice eso, ¿no? Pierdo el tiempo con películas de acción. Y alguien dijo Maslía, ya pasamos un tema de Maslía, ¿no? Un tema instrumental. Pero cuando dicen Maslía y mencionan Maslía y películas, pasan estas cosas. Bueno, les voy a decir ahora la cartelera de películas que van a dar próximamente en los cines. Te pasaré a la cueva. Un cavernícola se enamora de una alta ejecutiva británica y para acceder a ella deberá no solamente encontrar la forma de viajar decenas de miles de años hacia el futuro, sino luchar contra un guerrero etrusco que se interpondrá caprichosamente en su camino. El autodidacta. Un joven estudiante de cine realiza un trabajo que ofende a los profesores de su escuela, pues desconoce todas sus enseñanzas. Expulsado, el joven inicia una carrera independiente que le llevará a comprender poco a poco que sus maestros tenían razón
y acaba realizando un film que se rige por todas aquellas normas que antes él resistía. Se trata de este mismo film. El señor Leo Maslía, en otra de sus facetas increíbles, ¿no? Esta de orador, de narrador, de su propia pluma, haciendo justamente un relato que tiene que ver con películas y poniendo un montón de situaciones distintas con perspectivas diferentes. No solamente, obviamente, se aborda la temática de las películas en la región, en el Uruguay, sino también más allá de fronteras hay referencias a las películas, como es el caso de The Kings con Celluloid Heroes. Esta canción fue lanzada en el año 1972, una balada melancólica de Ray Davies que tributa justamente la era dorada de Hollywood. Apareció originalmente en un álbum doble, Everybody's Joe Biz, decía el título justamente de aquella publicación, y habla, reflexiona sobre cómo distintos personajes de la pantalla son inmortales y no sienten dolor, a diferencia de aquellos actores de carne y hueso que obviamente sufren, entre otras cosas, las presiones de la fama y de la propia industria. Recorriendo el Paseo de la Fama de Hollywood, menciona varios de los íconos que están por allí grabados en el suelo, de Greta Garbo, Bela Lugosi, Bette Davis, Marilyn Monroe, Mickey Rooney, entre tantos están mencionados en esta canción Celluloid Hero de los Kings. She looked so weak and fragile. That's why she tried to be so hard. But they turned her into a princess and they sat her on a throne. But she turned her back on stardom because she wanted to be alone. See all the stars as you walk down Hollywood Boulevard. Some that you recognize, some that you've hardly even heard of. Y volvemos a Sudamérica. Hay una chilena aquí en el estudio, por tanto vamos a visitar también una banda chilena. En este caso se llama Jepe, o Jepe, ¿cómo se dirá? Jepe. Cine en tu cama es como se llama esta canción, que también obviamente está haciendo referencia a este universo. 1, 2, 3 Cine en tu cama, domingo en la mañana, el sol en la pantalla nos ve. Mientras nos damos un beso, no miramos al techo, desde aquí yo te veo mejor. No hay nada que falte así. De lunes a sábado hacer lo que hay que hacer y el domingo dejar pasar. Jepe, entonces, Cine en tu cama es esta canción del cantautor chileno Daniel Riveros. Fue lanzada en el año 2022 como parte de su EP llamado Realismo. Y vamos a otra de las películas, a otra de las canciones sobre películas justamente en español. También se llama Película Muda. La banda es Paté de Foix. Una vez más, en este caso el cine está puesto como, o tomado como una puesta en escena de una historia de amor. Película Muda es una de las canciones más emblemáticas de esta banda binacional, porque es mexicano-argentina, ¿no? Paté de Foix, lanzada en el año 2014 como parte de un álbum homónimo llamado Película Muda, primera parte. Hoy te ves tan hermosa que no puedo ni hablarte. Distante y luminosa, igual que una obra de arte. Los ojos te persigo mientras mis palmas sudan. Hablarte no consigo, la lengua se me muda. Quisiera ser contigo una película muda, película muda. Una balada
tema linda. Bueno, saca una canción compuesta por el vocalista, por Yayo González, y acá está usando la metáfora, obviamente, del cine mudo para describir una especie como de parálisis emocional, ¿no? No tiene ninguna frase para esbozar, la lengua se me anuda, dice, donde solo las miradas y los gestos hablan definitivamente por él. Vamos a ver qué pasa en la frontera brasileña, porque ahí también hay algunas canciones. En este caso se llama Film Triste, de Chico César, quien está interpretando esta vieja canción, entonces, que hace alusión al cine. Meu broto me avisou que ia estudar, e ao cinema eu fui me distrair, e ao chegar nem pude acreditar, eu vi meu bem sentado com alguém em frente a mim. Os dois agarradinhos eu notei, a minha melhor amiga me traiu. Trocavam beijos que eu quase morri, e do princípio ao fim do filme eu chorei. Filme triste que me fez chorar. Filme triste. Justamente es una canción bastante triste que se llama Film Triste, y lo que está planteando aquí Chico César a partir de la misma, de alguna manera es trazando el periplo del personaje de la canción, ¿no? La excusa de la tristeza que le provocó al personaje llegar al cine y encontrar a su pareja con su mejor amigo. Entonces llegó a la casa llorando, y cuando la madre le preguntaba por qué lloraba, y decía, no, es que la película fue muy triste. Film Triste entonces es una versión que aquí está haciendo Chico César de una canción originalmente norteamericana llamada Sad Movies, Make Me Cry, escrita por John Ludermilk en el año 1961. Y ya era un éxito en Brasil antes de que la cantara Chico César, porque ya había sido parte del repertorio que interpretaba entonces en los 60 el Trío Esperanza, o Trío Esperanza. Estamos cerrando esta recorrida entonces por canciones que hablan de cine, para después sí ya sumergirnos en un festival que va a tener lugar a partir del próximo jueves aquí en la escena nacional. Estamos hablando del Inedit, está celebrando su 20 aniversario y va a estar recalando por primera vez, debutando en el mercado local, así que vamos a estar conversando largo y tendido también. Nos vamos con la última, se llama De Cine, la canción justamente, y es una de las canciones más emblemáticas de la banda valenciana, La Habitación Roja. Es parte de la escena indie española y forma parte del largometraje, así es como se llama su segundo disco de estudio, publicado en el año 1999, que de por sí se anticipaba que la temática iba a estar totalmente ligada a la cinematografía. De Cine, entonces, es el cierre musical de este bloque de canciones que hablan de películas. Pasamos juntos fue lo mejor, fue lo mejor que me ha pasado. Todas las tardes robadas fueron lo mejor, todas parecían de viernes, de cine, los veranos trabajando se hacían tan cortos y nuestras despedidas se hacían tan largas. No podía dejar de besarte, no podía dejar de besarte, y todo el mundo decía despierta, deja ya de soñar. Las largas separaciones se van a estirar hasta el infinito. Años luz de esta ciudad, por más vueltas que den sentido inverso a la tierra, yo no puedo salvarte, aunque antes pudiera volar.
El futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es abrir la puerta a mundos nuevos. Es aprender con las manos, con la cabeza y con el corazón. Es construir y personalizar tu carrera eligiendo lo que te apasiona. Porque en la UCU sos parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay. El futuro que está en vos y en nosotros. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Conversando fuera del aire con Isabela Sichero, productora, gestora cultural chilena, es la directora artística del Festival Inédit, pero que además es vocalista de la banda indie folk rock psicodélico chilena, podríamos decirlo, Brando. Sí. Y yo la dejaba hablar, ¿no? Que me estaba contando cosas muy interesantes de cómo ha sido todo el derrotero de la llegada del Inédit aquí en Montevideo y lo que eso puede además proponer. Y yo veía de alguna manera como sus ojos se distraían con la melodía que sonaba de fondo, porque obviamente que no estaba previsto que sonara esta banda. No sigue corriendo, ¿no? ¿No vive todavía Los Brando o sí? Sí, Los Brando todavía vive. Es una banda que formamos en el 2012. Es una banda que, bueno, curiosamente tiene varios músicos bastante importantes de la historia del rock psicodélico nacional. Está acá Mauricio Melo, que es guitarrista de Los Santos Dumont, que es una banda de rock psicodélico de Concepción. Yo soy de Concepción, de donde son Los Tres, de donde son Los Bunkers, que tiene un historial musical bastante importante. Es una ciudad que es reconocida como ciudad musical por la UNESCO. Una ciudad chilena que queda a 500 kilómetros al sur de Santiago, de la capital de Chile. Es mi ciudad y bueno, yo vengo de una familia de melómanos. Mi padre es productor musical también. Entonces, bueno, yo soy una melómana empedernida, escucho y leo todo lo que tiene que ver con música. Y bueno, me ha sorprendido porque sí, esta banda yo la verdad es que la quiero mucho y fue uno de los... Yo tuve muy chica una banda de jazz de puras mujeres y esta fue mi segunda banda. Y por las cosas de la vida, este disco tuvo se masterizó en Estados Unidos y tuvo una segunda edición, no sé por qué, pero ahí alguien lo escuchó y logramos hacer una segunda edición, así que bueno, es un lindo recuerdo igual. Una banda post-terremoto la presentaban por ahí, de cosas que estuve leyendo, ¿no? Y claro, en febrero del 2010 hubo un terremoto enorme en Chile, ¿no? Nosotros el epicentro fue en Concepción, en mi ciudad. No lo tenemos tan incorporado, claro, 8.8. 8.8, una locura. Sí.
Grabaron 2 discos, entonces a partir de aquella fecha, ¿no? Conmovedora, grabaron Mistake en el año 2012, Riddles en el año 2019, creo que son los 2 trabajos publicados. Sí, ¿no? sí. Mistakes es un disco que, bueno, que en el que yo canto, Riddles, yo toqué el bajo, no hice las vocales, pero Mistakes lo canté y lo escribí yo. Así que sí, por eso tengo unos muy lindos recuerdos de eso. Buenísimo. Bueno, buena apertura entonces para comenzar a hablar de este festival. ¿Por qué traer este festival de cine documental por primera vez a Montevideo? ¿Qué es lo fermental que tiene la escena montevideana como para albergar esta 20ª edición del Inédit? Bueno, yo creo que con Chile tenemos varias cosas en común, y yo creo que una de esas es que nuestra industria, al igual que la industria uruguaya, la audiovisual me refiero, está en un auge, están haciendo hartas coproducciones, hartas producciones. El documental también está en un crecimiento acá en Uruguay. Y bueno, yo creo que también la industria de la música y todo lo que pasa creativamente en Uruguay es muy interesante. La cultura, también el mestizaje que tienen ustedes, y obviamente los protagonistas de la historia de la música uruguaya, que también son piedrangulares de la historia de la música latinoamericana. Así que nos parece que Uruguay, bueno, era un país donde creo que el Inédit debía estar por estas razones, y porque la gente también engancha con esto de que es un punto de encuentro entre el cine y la música muy virtuoso. Así que pensamos también que el público lo va a disfrutar mucho. Bueno, divino. Recién estábamos conversando sobre Violeta Parra, ¿no? Una de las más célebres figuras de la música chilena, ¿no? Y curiosamente, hablando de la falta de archivo o el descuido que hemos tenido en Latinoamérica, obviamente también por falta de presupuesto, ¿no? Suficiente para albergar, el cuidado de las cintas, todo eso se reutilizaba demasiado rápido y se descuidaba demasiado groseramente. Y bueno, en ese caso, Violeta Parra tiene muy poco material publicado, me decías vos, recién una película que se sobre ella, que no es del todo fiel a la trascendencia artística que tiene. Y yo pensaba, creo que no llegué a comentártelo, un poco lo mismo nos pasa con Alfredo Citarrosa. Nosotros es una figura legendaria, y hay una película que hizo una argentina, totalmente afectada, por supuesto, del vínculo con Citarrosa, que no es solamente local. Él estuvo por Argentina, estuvo mucho en México, ni que hablar. De hecho, buena parte del archivo que todavía sobrevive de Alfredo presentándose en vivo es de la televisión chilena. Claro, sí. Entonces, pero claro, termina siendo un poco doloroso para quienes trabajamos también un poco en esta materia de la música y el registro audiovisual, dar el brazo a torcer y decir, bueno, que lo hagan alguien de afuera, ¿no? Cuando es la voz del Uruguay. Claro, sí. Bueno, nosotros te contaba lo que pasa con Violeta Parra. Hay un documental que habla de ella, que es de un suizo, que se llama La Tejedora. De hecho, ni siquiera habla de la música de Violeta, ni del folclore chileno, ni de esa cultura popular rural del folclore más criollo del interior de Chile, ¿no? Del valle. Habla de sus arpilleras, de su primera exposición en el Louvre como mujer latinoamericana, pero no anda en el folclore, no anda en la comunidad que tenían los Parra, Roberto Parra, cuequero, su hermano. Tenía un hermano payaso, tenía un hermano cuequero, tenía un hermano poeta, tenía un hermano físico, un padre que valoraba la música por la comunión que existía de la música con la familia. O sea, ahí hay un montón de cosas. Nosotros recién en Chile tenemos un museo de Violeta Parra que recién está volviendo a funcionar después de después de haber sido vandalizado durante el estallido y la pandemia. Y digo todo esto porque lo hablábamos antes, en Latinoamérica nos pasa esto, nos pasa que de repente grandes ídolos, grandes estandartes de la música popular de cada país quedan un poco olvidados. Como decías tú, los archivos no se cuidan del todo, se sabe poco también de los derechos de autor, se sabe poco de cómo resguardarlos o de cómo bien utilizarlos. Y hay custodias muy celosas también, que no terminan de confiar en quién va a hacer uso de y con qué finalidad van a hacer uso de, ¿no?
Es bien interesante. Y el desembarco de este festival no es solamente una programación de distintas películas que exponen figuras trascendentísimas de la música del mundo, sino que además intenta generar, ¿no? Intenta generar encuentros, intenta generar problematización, una cartografía que de alguna manera también dé cuenta de la cantidad de trabajos documentales de música que hay en el país, ¿no? Exacto, sí, y como tú decías, esto es una muestra de películas que son internacionales, pero que sí son una gran muestra de lo que queremos alcanzar también como festival. Son grandes trabajos del registro, son grandes trabajos de archivo, son grandes guiones autorales en los cuales se presenta una película. No es solamente una investigación de los artistas, sino que es un punto de vista autoral de los mismos directores y la misma obra. Esto de trabajar con archivos de músicos famosos, claro, es una labor que requiere mucho dinero. En el caso de la película de Jeff Buckley, Brad Pitt es uno de los productores. O sea, estamos hablando de ese nivel de presupuestos a nivel Hollywood, que compran estos archivos, que compran esta música y que uno puede escuchar durante todo el film. El disco Grace, el único disco que hizo Jeff Buckley, que probablemente si no tenía un productor como Brad Pitt no se habían podido comprar todos esos derechos para hacer esa película. Pero también están las otras películas, las películas de los músicos que no son tan famosos, de los músicos que incluso los documentales los hacen famosos por ser unos buenos documentales, por contar buenas historias. Y a nosotros nos ha pasado en el caso de Chile que hemos tenido, cuando Chile abrió su primera convocatoria local, que nosotros con Inédit lo pensamos hacer el próximo año ya con la industria audiovisual nacional uruguaya, que es abrir una convocatoria a trabajos que tengan que ver con la música, pero que no necesariamente tienen que ser grandes figuras famosas, que sabemos que trabajar con ellos, o uno tiene que ser muy amigo íntimo de alguien o tener mucho dinero para comprar esos derechos. Y tengo un ejemplo que siempre recuerdo en Chile, que una banda que era muy, muy, muy poco conocida, y un director hizo la película de su manager, que era una chica que obligaba a esta banda a tocar en los encuentros del Partido Comunista Chileno. Wow. Entonces, es una película muy divertida, pero lo cuento porque esa banda no fue conocida hasta que en Inédit se mostró este documental y cayó tan en gracia, y el documental estaba tan bien hecho, con un humor, con muy poco presupuesto, pero con un humor y con una inteligencia de guión y con una narrativa, que finalmente esta banda se hizo famosa y empezó a tocar y empezó a hacer un circuito en la escena musical actual de ese año. Me acuerdo que fue el 2012, y es muy impresionante. Y a ese nivel local, como pasa con estas bandas, también lo que pasa, por ejemplo, con documentales como Searching for Sugar Man, esta como redescubrimiento de Sixto Rodríguez. Y pienso que ese fenómeno que pasa en los documentales, tanto contar la historia íntima de un personaje famoso como contar la historia, una historia divertida o una historia particular de una banda que no lo sea tanto, es la gran gracia, sí, claro. Sí. Yo decía, es la 20ª edición de este festival que está recalando aquí en la escena local. Y no hay títulos locales involucrados. De alguna manera también lo respondías, ¿no? Hay un montón de películas que están programadas, y quiero romper un poco el misterio, ¿no? Porque en Uruguay se estrenó el año pasado, por ejemplo, una cosa curiosa, que eran 2 películas documentales que profundizaban mucho la música, pero era sobre 2 espacios que albergan la música, ¿no? Uno es en concreto Todos estos años de gente, que habla del Festival de Medio y Medio, y por otro lado Emoción a cielo abierto, que habla del Teatro de Verano. La de Fede Lemos. Sí, ahí va. Las 2 son de él. Y la semana pasada se estrenó, también la semana pasada, el viernes se estrenó en Sala B A Filo Michelet, que es una película de una banda
de los 80 en Uruguay, que también desapareció en aquel contexto y que de alguna manera esta película vuelve a traer a la escena. Pero sí es un trabajo que se va a hacer en las próximas ediciones del Inédit, es algo que también van a proponer. Sí, claro. Es una convocatoria que nosotros estamos pensando desde el próximo año. Este año desembarcamos a presentarnos como festival, pero el otro año lo que hacemos es una convocatoria que se abre a creaciones uruguayas con un máximo de 3 años de antigüedad. O sea, si es 2027, entran películas que se hayan estrenado hasta el 2024. O sea, relativamente recientes entran dentro de esta convocatoria. De la prelación. Exacto. Y bueno, hay un jurado que ya lo vamos a saber el próximo año, un jurado que los Inédit siempre tiene un jurado de lujo, que viaja, que se ve todas las pelis y que el premio de las películas nacional es estrenar en el Inédit Barcelona. Así que también proponemos una distribución internacional en Inédit Barcelona, Inédit Uruguay, Inédit Brasil, y así poder tener el ganador uruguayo en la mayoría de los festivales Inédit alrededor del mundo. Buenísimo, es un pasaporte bastante grande. Así que claro, sí. Yo mencioné un poco la programación que van a tener a partir del próximo 23 hasta el 26. One to One de Yoko Ono y John Lennon, It's Never Over de Jeff Buckley, que mencionábamos recién. Después está el documental sobre Michel Gondry, que me imagino que es una belleza visual, ni que hablar. Uno de los videastas más increíbles que ha tenido la música acompañándole también. Do It Yourself, Stones and Brian Jones, también la génesis, ¿no?, de esa banda con ese multiinstrumentista tan vigoroso en sus principios. Joan Baez, I'm a Noise, es otra de las películas que se exhibe, y Para vivir, el implacable tiempo de Pablo Milanés es la sexta que integra entonces esta programación de este Inédit que está desembarcando en Uruguay. Ojalá que se quede largo rato y que también se genere esa sinergia entonces en la producción local y distintas ediciones de este festival en otros mercados. Un placer, Isabela Sichero, de conversar contigo. Nos encontramos los próximos días seguramente entreverados entre películas invitados. Y música. Muchas gracias. Nos encontramos entonces mañana con La música me llueve, y vamos a cerrar. Hablamos recién justamente de Brian Jones. Vamos con una canción que tiene que ver con su participación en la banda en aquellos tiempos. Nos encontramos mañana aquí en La música me llueve, porque casi es mañana.